Hemos tenido una crisis tras otra en los últimos 2 años. La pandemia comenzó en el 2020, restricciones laborales, el precio de las viviendas, problemas con la cadena de suministros, guerra entre Rusia y Ucrania y ahora inflación. La inflación más alta que hemos visto desde 1982 y por eso todos hablan de una posible recesión este año. Sabemos que las recesiones anteriores han costado de las peores caídas en los mercados en la historia y en el mundo, suficiente para causar bastante pánico y miedo en las calles como inversionistas. Si de verdad veremos una recesión y un crash en el mercado más temprano que tarde, lo más importante sería entender cómo podemos beneficiarnos de él y hacer dinero a largo plazo. De eso se trata este video de hoy, pero para poder llegar ahí, veamos primero qué está pasando hoy en día. Desde el 2020 los intereses bajaron a $0. Cuando eso pasa, se convierte mucho más barato pedir un préstamo al banco y es justamente lo que vimos desde el 2020. Es por eso que todo el mundo estaba comprando bienes raíces y refinanciando sus hipotecas desde el 2020, 2021 e incluso hasta ahora. Ahora, el beneficio para la economía al bajar los intereses es que acelera la misma, el cual era bastante necesario durante la pandemia, razón por la cual la Fed actuó bastante rápido. El problema es que cuando aumentan los intereses, conseguir préstamos se vuelve mucho más costoso, las personas reducen sus gastos, lo cual trae una desaceleración en la economía. Básicamente todo lo contrario a cuando bajan los intereses. Y eso es lo que está pasando hoy en día. En el 2020 y a principios del 2021, la Fed nos decía que tendríamos una inflación transitoria y que lo más probable es que no subirían los intereses hasta principios del 2023, ya que lo más probable es que no iba a ser necesario. Luego, a finales del 2021, la Fed dijo que ya no era una inflación transitoria y que deberían tomar acción más rápido de lo esperado, la cual causó la primera gran caída en el mercado. ¿Por qué? Porque mientras más altos están los intereses, menos dinero valen las compañías hoy en día. Por eso, cuando las tasas suben, las acciones suelen bajar. También es preocupante que si la Fed aumenta los intereses muy rápido, podría ser desastroso para la economía. Y muchos pensaríamos que la Fed tendría cuidado porque sabe lo que está haciendo. Pero la realidad es que es imposible saber, desde mi punto de vista, cuándo es el momento perfecto para hacerlo y qué tan rápido deberían aumentarlos, ya que hemos visto como la Fed no siempre ha sido la mejor para manejar estas cosas. Ahora, otra cosa a la que debemos hablar es de las correcciones o del crash que se espera. Y podemos ver acá que de acuerdo a Goldman Sachs, han habido 26 correcciones de mercado desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída en promedio de 13.7% durante un promedio de 4 meses, la cual la recuperación ha tardado un promedio de 4 meses también. Con esto quiero mostrar que una corrección en el mercado es algo bastante usual. Aún así, vemos que el S&P 500 el día de hoy se encuentra bajo 12.48% en lo que va de año, es decir, 2 meses y medio. Ahora, si el mercado siguiera cayendo por un periodo más largo y una caída más grande, entonces entraría a un mercado bajista, el cual es una caída aproximadamente de 30%, con una duración de más o menos 14 meses, la cual toma normalmente recuperarse 24 meses. Con esto no quiero plantar ningún tipo de miedo ni decir que deberíamos vender todo porque aún nos falta 12 meses de caída y perderemos todo. No. Lo que quiero decir es que este tipo de caídas ha ocurrido bastantes veces en el mercado anteriormente y es más usual de lo que parece. Claro, una corrección es mucho más común que un mercado bajista, pero no podemos pensar que es el final del mercado cuando esto es algo que pasa cada cierto tiempo y por eso debemos pensar a largo plazo. Ahora, por otro lado, se habla mucho de una recesión, ya que muchos analistas han disminuido sus expectativas de crecimiento en la economía del 2022. Y una de las señales que nos puede indicar una posible recesión es el yield curve o en español la curva de rendimiento. Verán, la curva de rendimiento nos muestra a nosotros básicamente qué pasará con nuestro dinero si la mantenemos o invertimos en bonos, ya sea el de 10 años, el de 5 años o el de 2 años o el que más te guste. Normalmente mientras más tiempo suele ser mejor. Es decir, que si tú decides invertir en un bono de 10-year Treasury Yield, que es el de los 10 años, recibirás un mejor rendimiento que en el de 5 años o en el de 2 años. El problema viene cuando esa curva se invierte y recibes mejor interés invirtiendo a corto plazo en bonos a corto plazo que a largo plazo, ya que eso significa que los inversionistas no se sienten del todo bien ahora con el mercado y piensan que viene una recesión, la cual no se verá un buen crecimiento en la economía. Ahora,
eso aún no ha pasado. Como podemos ver, el de los 10 años está en 2.12%, el de 5 años 2.07%, el de 2 años 1.83%. Pero podemos ver que en este gráfico, cada vez que se invierte viene una recesión. Cada vez que vemos el 10-year Treasury Yield subir rápidamente después de una gran caída, comienza una recesión. Y ahora está subiendo después de una gran caída. Ahora, hay muchas señales de que el Treasury Yield se aplana en este momento gracias al aumento del precio del petróleo debido a los temores de la inflación. Aún así, como les dije en un video anterior hablando de la gasolina y sus precios elevados, no solo porque la gasolina subió va a ocurrir una recesión, y no solo porque este gráfico muestre que está subiendo después de una gran caída viene una recesión. Al fin y al cabo, es imposible saber qué pasará en el futuro. Es imposible tanto para mí como para ti, como para los analistas, y es imposible saber si viene una recesión o un crash market. Hemos visto como casi todos los años salen analistas o inversionistas bastante populares diciendo que este año vendrá un market crash. Lo vimos en el 2016, en el 2017 y cada año se repite la misma historia, solo para cuando en realidad ocurra el crash, alguien pueda decir, se los dije. En lo que nos debemos enfocar es en prepararnos en caso tal de que algo llegase a pasar. Algo que hemos aprendido siempre de Warren Buffett es ser codiciosos cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás están siendo codiciosos, para poder así beneficiarnos de los mejores precios del mercado. El problema es que eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque psicológicamente hablando, cuando el mercado se está desplomando, todos tenemos miedo, vemos varios días rojos, varias caídas bastante altas, es bastante difícil ser codicioso y comprar, ya que sabemos lo difícil que es controlar la psicología durante las inversiones. Cuando todo el mundo habla de vender y vender, lo que más piensas es que no es momento de comprar. Pero la verdad es que nadie puede adivinar el mercado o time the market. Y lo digo por experiencia. Primero que nada, es imposible saber cuándo el mercado llegará a su fondo, y segundo, es imposible saber cuándo comenzará a subir exactamente. Desde mi punto de vista, dejar de invertir porque se espera un crash es un error, ya que como Peter Lynch siempre nos enseñó, los inversionistas que se preparan para las correcciones ahorrando dinero pero no invirtiéndolo, han perdido mucho más dinero que el que se ha perdido en las propias correcciones invirtiendo. Es por eso que la mejor estrategia para poder beneficiarnos de una recesión o un crash es promedio de costo en dólares, o como le dicen en inglés, dollar cost averaging. ¿Y qué es eso? Según Investopedia, es una estrategia de inversión en la que un inversionista divide el monto total que se invertirá en compras periódicas de un activo objetivo en un esfuerzo por reducir el impacto de la volatilidad de la compra general. Las compras ocurren independientemente del precio de activo en intervalos regulares. En otras palabras, digamos que quieres invertir en una acción y tienes $1,000 que quieres invertir en esta compañía. Básicamente deberías dividir esos $1,000 en un periodo de tiempo de tu preferencia para poder agarrar los mejores precios. Por ejemplo, digamos que yo lo dividiré en 4 meses. Eso serían $250 por mes que debería invertir en esta acción sin importar el precio de la acción en el momento. El primer mes compraría a $20 esa acción. El segundo mes la acción se encuentra a $10 y compraría también. El tercer mes a $15 y el cuarto mes a $25. El primer mes compraría un total de 13 acciones. El segundo mes un total de 25 acciones, el tercer mes un total de 17 acciones y el cuarto mes un total de 10 acciones. Pero ahora tienes un promedio por acción de 15.62. Es por eso que, en mi opinión, esta es la mejor estrategia a largo plazo. Sí, ciertamente no es el mejor precio, que fueron $10 en el segundo mes, pero tampoco estás comprando en los puntos más elevados. Y esto es lo que nos podría ayudar a beneficiarnos de los mejores precios del mercado y disfrutar de los días más verdes del mismo. Desde mi punto de vista, ahorrar dinero desde ahora y aprovechar de esa estrategia son dos cosas bastante importantes a largo plazo en caso tal de venir una recesión o un crash, ya que si llegase a pasar, lo más probable es que muchos perdamos nuestro trabajo y deberíamos tener un tipo de ahorro de emergencia para esos casos. Y también para poder seguir invirtiendo en lo que nos gusta. Ahora, por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.